se acordó liberar como secretario general de la CTC al compañero Ulises Guilarte de Nacimiento, quien fue reconocido por su desempeño durante más de 11 años al frente de la Central Obrera y al que se le asignarán otras responsabilidades. Normalmente no me dedico a hacer comentarios sobre temas de sustituciones dentro de los puestos de la dirigencia cubana. No por nada específico, sino porque hay muchos cambios que son normales, que son habituales, otros que son por mal trabajo, por incumplimiento, lo que sea, pero no, si no tienen algo interesante, no me dedico a comentar sobre estos cambios. Sin embargo, en el tema que nos toca hoy, sí encuentro cosas interesantes que quisiera comentar con ustedes. Así que si les interesa el tema, por favor, quédense con estos videos. Pero no antes recordarle y pedirle de favor que si ha visto otros de nuestros videos y le ha gustado el contenido, por favor, en este no deje de darnos like, que eso nos ayuda a que nuestro contenido llegue a otras personas y así poder crecer. Igualmente, si aún no está suscrito, por favor, suscríbase al canal, que eso nos ayuda mucho a crecer y sobre todo ahora a tratar de monetizar el canal con los temas de las tarifas de Texas. Y lo que siempre también decimos que nos interesa mucho la interacción con ustedes. Por lo tanto, para nosotros es muy importante sus comentarios. Así que no dejen de comentar, que nosotros siempre los leemos y además los contestamos. Bueno, dicho esto, nada, saludos y bienvenidos a otro programa de Aquí con River Actualidad, donde la seriedad, la responsabilidad y la veracidad son prioridad en nuestro contenido. Y dicho esto, entramos ya en el tema de hoy, que es la sustitución de Ulises Guilarte de Nacimiento como secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba. Y las cosas, es decir, y tocar los temas sobre las cosas interesantes que yo veo con el tema de esta sustitución. Una cosa de la que me resultó interesante, porque realmente yo tenía un tema para comentar, pero siempre sobre cualquier tema que yo comento busco información al respecto y no estaba muy claro de dónde venía Ulises Guilarte de Nacimiento y busqué su biografía, pero hay algo que me llamó mucho la atención porque me recordó esas biografías, o como decíamos aquí en Cuba en mi época de los comienzos laborales, sobre todo el Cuéntame tu vida. Siempre había que hacer una biografía, era como se llamaba, y normalmente en la calle se le decía Cuéntame tu vida. Y recuerdo que entonces por la misma base revolucionaria y de integralidad al proceso revolucionario y todo eso, había como que demostrar afinidad al proceso y cumplir con determinadas cosas o destacarse en determinadas cosas. Y en la mayoría de esas autobiografías, la gente ponía cosas como estas que vi en la biografía de Ulises Guilarte. Y no estoy diciendo que sea falso, que sea mentira, para nada. Yo no tengo esa seguridad de que sea así, pero sí me llamó la atención porque incluso amigos míos hacían algo similar y me llamó mucho la atención es el comienzo de esta biografía y la biografía dice así: ocupó diferentes responsabilidades como jefe de destacamento
y responsable de trabajo voluntario a nivel de escuelas en la organización Pionero José Martí. Fue seleccionado alumno vanguardia en la FEN y la FEU, realizando la caminata por los caminos de la historia en la Sierra Maestra. Bueno, ya el tema de la caminata sí es algo ya específico que no todo el mundo hacía, pero este inicio de biografía me recuerda mucho a eso de lo que le hablé anteriormente, ¿no? Que uno se ponía en la autobiografía, imagina tú, uno salía de la escuela, no tenía ninguna trayectoria laboral y cuando tú ibas a empezar a trabajar te pedían una autobiografía. Eso que les dije, que en la calle nosotros le decíamos, cuéntame tu vida. Y uno tratando siempre de ser consecuente con el proceso, de estar vinculado, de no resultar un apático dentro del proceso revolucionario. Lo que hacía era eso. No, yo fui pionero destacado, yo era jefe de destacamento, yo participé en todas las escuelas del campo, yo fui jefe de brigada, y muchas veces todo eso era mentira, eso no era ni verdad ni nada de eso, era simplemente para encajar dentro de un proceso de aceptación muy vinculado con los ideales de la revolución. Y entonces, cuando busco la biografía de Ulises, lo primero que veo es eso y realmente me llamó mucho la atención. Para nada, vuelvo y repito, estoy diciendo que no sea cierto, pero era el tema normal donde uno escribía esas cosas como para uno darse bombo y platillo frente a la aceptación de los que te iban a aceptar como trabajo o lo que sea, incluso hasta para aspirar a un puesto mejor de un simple obrero, sino ya de un jefe de brigada, una cosa así. La gente decía eso como demostrando que tenía capacidades de mando, de dirigir, aunque fuera de la época de pionero. Y eso fue una de las cosas que me llamó mucho la atención en su biografía. Así, resumiendo entonces lo que es su biografía, dice que bueno, fue dentro de la juventud también tuvo cargo y toda una trayectoria, sobre todo vinculado al Sindicato de Trabajadores de la Construcción en la provincia de La Habana y también en Artemisa y un recorrido también en la provincia de Cienfuegos, hasta que ya en el año 2013 resulta elegido como secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, es decir, de la CTC, que son los 11 años que se habla en la publicación que ya llevaba como secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba. Pero bueno, antes de seguir con el tema y las cosas que me resultan curiosas dentro de esta sustitución, que por demás no la creo nada excepcional, ni nada extraordinario, ni mucho menos. Ya llevaba 11 años en el puesto, etcétera, etcétera, pero sí hay cosas que me llamaron la atención y para seguir, como ya les dije, con el tema de las curiosidades que me llamaron sobre esta sustitución, creo que es conveniente oír lo que se dice de por qué se elige a Osnay Miguel Colina Rodríguez como el secretario actual de la Central de Trabajadores de Cuba. El Consejo Nacional, basado en sus estatutos y reglamento, constituyó la comisión organizadora del 22 Congreso de la CTC y eligió para presidirla al compañero Osnay Miguel Colina Rodríguez, de 51 años de edad y licenciado en bioquímica, con más de 20 años de experiencia como cuadro político y un tránsito ascendente hasta ocupar el cargo de primer secretario del Comité Provincial del Partido en Villa Clara. Colina es miembro del Comité Central del Partido y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
En los 3 últimos años logró crear un ambiente político favorable y de unidad con la participación del pueblo, las organizaciones políticas de masas, el gobierno y la administración, junto a las FARC y el MININ, hacia el cumplimiento de los principales objetivos políticos, económicos y sociales del territorio villaclareño. Ahí tienen su descripción: 51 años de edad, 20 años de experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Miembro del Comité Central del Partido y diputado de la Asamblea Nacional. Es decir, con todas las capacidades desde el punto de vista político y de nivel dentro de lo que es la Asamblea Nacional o el partido para asumir cualquier tipo de cargo. Eso para mí no es nada extraordinario. Ahora, lo que sí me llama mucho la atención es, para seguir sobre todo con este tema de Ulises Gilarte, es lo que dice casi al final al final de ese pequeño fragmento que le mostré y que le voy a leer textualmente porque es muy interesante, sobre todo con lo que le voy a explicar después. Dice: en los últimos 3 años logró crear un ambiente político favorable y de unidad con la participación del pueblo. Las organizaciones políticas de masas, el gobierno y la administración, junto a las FARC y el MININ, hacia el cumplimiento de los principales objetivos políticos, económicos y sociales del territorio en general. Aquí se refiere específicamente a Villa Clara. Entonces, según lo descrito, esta persona, es decir, Osnay Miguel Colina Rodríguez, disculpen que tenga que buscar el nombre, pero no me lo sé todavía. Según se describe, él es alguien a quien escuchan y siguen sus subordinados, ¿no? Y el pueblo en sentido general, es decir, refiriéndose al pueblo villaclareño, lo escucha y lo sigue. Que es algo que me llamó mucho la atención por lo siguiente. En el caso específico de Ulises Gilarte de Nacimiento, desde su comienzo como secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, de hecho yo nunca lo había visto en mi vida, lo vi primera vez cuando asume el cargo. A mí en lo personal, y que se entienda bien, mi apreciación personal, nunca lo he visto en persona, nunca he hablado con él, quizás sea una percepción muy errónea mía. De hecho, yo tengo amistades que me han confesado, después que hemos tenido ya la amistad, que yo de primera instancia les parecí ser una persona extremadamente pesada, impertinente, es decir, alguien desagradable. Porque yo soy una gente seria, normalmente no me río si no estoy en un círculo apropiado de eso, no soy de entablar conversación con cualquiera, no soy de meterme en lo que no me importa. Y soy una gente que normalmente hacia afuera siempre estoy serio, siempre estoy respetuoso y manteniendo sobre todo la distancia. Es mi carácter, yo soy así. Pero en el caso de Ulises, quizás en su círculo más íntimo, las personas que los conozcan, sea todo lo contrario. Pero a mí, desde un principio, él me cayó mal como dirigente. Ya digo, no lo conozco personalmente, lo conozco a través de la televisión como el secretario de la Central de Trabajadores de Cuba. Nunca lo he visto en persona, ni nunca he hablado con él, ni nunca incluso he tenido relaciones con personas que lo hayan conocido de forma directa. Pero a mí me cayó mal, Como mismo me cayó mal desde un principio Alejandro Gil, que
en sus primeras apariciones en televisión, era una persona que daba la impresión de ser alguien completamente prepotente, un completo equivocado, como decimos nosotros. Aunque reconozco que después, en el transcurso de su tiempo en el puesto, yo no sé si lo obligaron a modificar esa actitud que él proyectó en un principio, o fue él quien se fue sintiendo un poco más cómodo en el cargo y se relajó más, no sé. Pero de un principio Alejandro Gil fue otro que me cayó muy mal desde la primera vez que yo lo vi. Pero bueno, el tema este es porque no voy a hablar solamente de mi percepción. Voy a hablar que cada vez que he estado en casa de alguien, de alguna amistad, de algún conocido, etcétera, etcétera, y ha salido en el noticiero, en el 1 de Mayo, una marcha, en lo que sea, en las noticias, Ulises Gilarte de Nacimiento, pocas veces la persona o el grupo de personas que hemos estado ahí no ha dicho que esa persona le cae mal. Por regla general, yo creo que es una persona, y vuelvo y repito, fuera del círculo que lo conoce. Estoy hablando de personas que nunca lo han conocido en persona. Estoy hablando de personas que lo conocen por la televisión, por verlo en un acto, etcétera, etcétera. Pero es recurrente ese sentimiento de antipatía en sentido general que me ha pasado con varias personas ya hacia Ulises Gilarte de Nacimiento. Y es algo que me llama mucho la atención, y por eso es que recalco el tema de las últimas palabras sobre Osnay, que dice que en sus últimos tres años en Villa Clara logró crear un ambiente político favorable y de unidad, con la participación del pueblo y las organizaciones políticas de masa, el gobierno y la administración, junto a la FARC y el MNIN, hacia el cumplimiento de los principales objetivos políticos, económicos y sociales del territorio. Es decir, indiscutiblemente en la descripción que dan de Osnay, es alguien que la gente sigue, y yo es algo que no percibo de Ulises Gilarte a pesar de sus 11 años como secretario de la CTC, es decir, como secretario general de la CTC. De hecho, como pueden ver ustedes aquí ahora, cuando se da esa reunión, indiscutiblemente él o no esperaba la noticia, o le cogió de sorpresa, o ya lo sabía y tuvo que hacer acto presencial porque no le quedó más remedio. Pero ustedes pueden ver ahí en el video, que lo he puesto en cámara lenta precisamente para eso, lo serio que está, es decir, tiene un rostro trancado, serio, rígido, que eso denota indiscutiblemente en el lenguaje extraverbal que no le gustó para nada que no lo reeligieran como secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, o si fue una sustitución anunciada, es decir, si no fue en la votación de esa reunión sindical que se decidió proponer a un nuevo secretario, y ya desde el punto de vista del gobierno, el Morales Ojeda iba ya con la idea de que se eligiera un nuevo secretario, o quizás ya Ulises Gilarte sabía que se iba a elegir un nuevo secretario, no sé. Lo cierto es que él tiene, se nota indiscutiblemente, las personas que entienden lo mínimo sobre el lenguaje extraverbal, que él está molesto y que no está de acuerdo con la decisión de no ser reelegido como secretario general de la Central de Trabajadores. Eso es indiscutible. Él ahí está molesto. Por lo tanto,
esta sustitución, a mi entender, se debe a que dentro de la CTC, interpretando las palabras por la cual eligen al nuevo secretario, es porque lo que se busca es romper un inmovilismo y una pasividad en sentido general que sabemos que no es única de la Central de Trabajo de la Central de Trabajadores de Cuba, ¿verdad? Sino que hay un inmovilismo generalizado dentro de la mayoría de las organizaciones y de toda la sociedad cubana. Y por lo tanto, después de 11 años, yo creo que esa sustitución, lo que se busca o lo que yo entiendo es eso, es romper ese inmovilismo dentro de la CTC, de simplemente cumplir las tareas que te asignan y punto, sin mayor movilización ni sin mayor apoyo dentro de los trabajadores ni nada de eso. Algo que todo el que vive en Cuba conoce perfectamente. Las personas cumplen por cumplir, otros cumplen porque saben que hay grandes amenazas sobre este país y que un cambio de sistema podría ser incluso hasta mucho peor. Otros cumplen por conciencia, pero al final lo que sí se sabe, y eso lo sabe todo el mundo que vive aquí, que hay una gran apatía en sentido general, sobre todo una serie de tareas que se bajan desde arriba y que la gente simplemente cumple sin protestar, pero nada más que eso, no lo cumple en la mayoría de los casos con deseo, con emoción, con interés, simplemente que hay que hacer esto, se hace y punto. Y eso es lo que yo veo en esta sustitución. De todas maneras, hay que esperar, aunque no lo creo así, pero para mí esa es la sustitución de Ulises, romper con una pasividad dentro del movimiento obrero o el movimiento de los trabajadores en Cuba, a no ser que existan cosas más allá de eso, que bueno, por supuesto, uno completamente, es decir, uno es un desconocedor sobre esos temas y no puede saber si sí o si no, ya que eso se maneja de forma muy cerrada a nivel de gobierno, y si hay algún tipo de delito o si hay algo más, que no quiero decir para nada que sea el caso, pero bueno, vimos lo que sucedió con Alejandro Gil, lo sustituyeron, como se dice, con bombo y platillo, nuevas tareas, no sé qué, y después cayó preso. No creo que sea el caso de Ulises, pero tampoco puedo decir que no, desconozco. Como ya dije, son temas muy cerrados que solo se manejan a nivel de gobierno, a nivel de comité central, y solo el tiempo dirá si hubo otra razón para su sustitución. Pero lo que yo sí, como ya les dije, lo que yo veo y lo que yo entiendo es eso. Es un cambio para romper, tratar de romper, no es para romper, es para tratar de romper con la apatía dentro del movimiento obrero y porque indiscutiblemente Cuba está tratando de dar una nueva, no una nueva imagen, pero sí, es decir, un nuevo como reimpulso a las tareas dentro del gobierno y dentro del proceso revolucionario, y tratar de involucrar lo más posible a la población y al pueblo en sentido general, ¿no? Y creo que eso es lo que se busca con esa sustitución. Tratar de darle un nuevo aire, un nuevo impulso, un nuevo empuje y un nuevo interés a los trabajadores por lo que es la CTC como tal. Esa es mi opinión en ese sentido. Y a ver, y no he dicho que Ulises Guilarte cae mal o a las personas con las que yo he estado y él ha aparecido en la televisión me han dado una mala opinión.
eso que hablaba no lo he hablado por chisme, brete, chanchullo, caerle bien a los odiadores del sur de la Florida, ni nada por el estilo. El problema es que hay algo completamente contradictorio hasta cierto punto o llamativo con la opinión que se tiene con respecto a quien fuera también un un secretario general de la CTC. Es decir, las opiniones que yo encuentro con respecto a Ulises y la otra persona son diametralmente opuestas, a pesar de que incluso el gobierno, el propio gobierno, y por palabras de Díaz-Canel, reconoce que aún existe racismo en Cuba, que yo en lo principal creo que aquí, yo tengo mi opinión, pero bueno, hay una organización creada contra el racismo en Cuba, el propio presidente Díaz-Canel ha reconocido que existe racismo en Cuba, etcétera, etcétera. Y yo tengo mi opinión muy personal, yo creo que en Cuba no existe racismo como tal, lo que existe es, si se quiere entender, racismo por marginalidad, es decir, por actitud, no por color de piel. El cubano en sentido general es una mezcla de muchas razas, chinos, negros, blancos, y a nadie lo discriminan por ser chino, por ser blanco, por ser mulato, por ser jabao, ni por ser negro. Yo creo que el tema de la marginalidad es lo que discrimina. Te discriminan por marginalidad, no por color de piel. Pero bueno, eso sería otro tema para otro programa. Pero a pesar de que incluso el gobierno y el propio presidente Díaz-Canel reconoce que existe racismo en Cuba, cuando he estado o he hablado con otras personas, con amigos, con conocidos, sobre el otro secretario general de la CTC, que hoy por hoy es el vicepresidente de Cuba, que es Salvador Valdés Mesa. No hay nadie, no hay una sola persona que me dé una mala opinión de Salvador Valdés Mesa. Todo lo contrario. A las personas le cae súper bien, lo consideran una gente seria, una gente responsable, una gente consecuente con su actuar. Es decir, yo no he escuchado una mala opinión de nadie, incluso opiniones como las que he escuchado sobre Ulises. Lo que más me cae ese tipo, no, yo no lo soporto, yo no sé cómo llegó a ese puesto, etcétera, etcétera. Cuando hemos tocado el tema de Ulises y hemos tocado el tema de Salvador Valdés Mesa, o Salvador Valdés Mesa ha aparecido igual por la televisión, porque al final yo en lo personal no conozco a ninguno de los dos. Y el círculo con los que he conversado y con los que he hablado, sí hay algunas personas que sí conocen, han conocido directamente a Salvador Valdés Mesa. Pero en sentido general, los que nunca lo han conocido personalmente y solo lo han visto a través de la televisión y solo lo vieron cuando era secretario general de la CTC y lo ven ahora como vicepresidente de la República, no hay nadie, absolutamente nadie, que dé una mala opinión de Salvador Valdés Mesa, a pesar de que el propio gobierno, y en palabras de Díaz-Canel, se reconoce, ellos reconocen, bueno, se reconoce no, pues yo no lo reconozco, ellos reconocen como gobierno que aún aquí en Cuba existen grandes rasgos de racismo. Entonces, es algo que me resultó muy curioso, y es que por eso quería hacer este video. Es decir, en un país donde todavía hay racismo, Salvador Valdés Mesa, que es, como decimos nosotros, negro, normalmente, sin ningún interés de ofender, es una persona
completamente querida dentro del pueblo, respetada, que lo ven como alguien consecuente. Y sin embargo, Ulises Gilarte de Nacimiento, que tampoco estoy emitiendo opinión al respecto, quizás sea una simple apreciación y sea la persona más buena del mundo, a la gente le cae mal y no lo soportan. Ahora, habrá que ver si eso es prejuicios, malas impresiones o inteligencia popular. Porque no olvidemos que el pueblo siempre es muy inteligente. Y con esto no quiero decir absolutamente nada. Habría que ver cuál de las tres variantes es la más correcta. Así que nada, este era el tema de hoy, que a mí me resultó muy interesante. Como siempre le digo, por favor, apóyennos en eso, sobre todo con los dichosos paquetes de Text. Si ha visto nuestro contenido anteriormente o ha llegado hasta aquí con este y le ha gustado, por favor no deje de darnos like. Eso ayuda a que YouTube recomiende nuestro contenido a otras personas y así podamos crecer. Si no se ha suscrito al canal, por favor suscríbase, que eso nos ayuda a crecer muchísimo. Y también, sobre todo, comenten. Nos interesan mucho sus opiniones sobre los temas que tratamos y, como siempre decimos, también las respondemos. Así que nada, hasta aquí el tema de hoy. Usted nos dirá qué le ha parecido y nos vemos en otro programa de Aquí con Rive Actualidad. Chao.